están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Construyendo Conecta Educar, espacio que tiene por objetivo preparar el camino para la cuarta versión del seminario Conecta Educar 2024. En este episodio nos acompañan aquí en el estudio destacados especialistas en el ámbito de la educación digital, quienes van a compartir su conocimiento y experiencia, debatiendo también sobre los desafíos específicos de enseñar ciencias de la computación en el contexto chileno y explorando también posibles soluciones. Bueno, para eso vamos con la presentación, ¿les parece? Saludamos de inmediato a Andreas Hein, líder del área de estudios en Fundación Codea. Muchas gracias por acompañarnos, Andreas, por estar con nosotros acá. Por la invitación. Muy amable. Bueno, junto a él está Catalina Araya, que es directora de educación en Fundación País Digital. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amables. Y al otro lado, en esta otra mesa, saludamos a Mauricio Bravo. Él es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, y junto a él, muchas gracias, está Libertad Manso, coordinadora de formación continua de Fundación Chile. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, la idea es que debatamos sobre lo que ya planteamos en un ambiente distendido, con mucho diálogo, la posibilidad incluso de conversar entre ustedes, hacerse preguntas. Pero vamos a partir contigo, Catalina, preguntándote, bueno, ¿cuál es la importancia de la enseñanza de habilidades digitales para el siglo XXI? Todo esto en el contexto chileno, entender dónde estamos, en nuestro país. Mira, es cada vez más clave. Partimos desde Fundación País Digital hace 20 años acompañando la política pública de Chile, que tenía que ver, hace 20 años, imagínate, con conectar Chile, que significaba llevar internet a distintas localidades. Y la pandemia acelera una relación con la tecnología en el ámbito educativo. Y eso es un gatillante que hace que realmente cobre mayor sentido y mayor preponderancia la relación que tenemos las personas con la tecnología, pero por sobre todo los estudiantes, niñas y niños de Chile con la tecnología. La pandemia pone en relevancia cómo la tecnología puede garantizar el acceso a la educación. Eso por una parte en cuanto a contexto, pero por otra parte en una sociedad que está marcada fuertemente por las tecnologías, o sea, todos despertamos hoy día con un celular en la mano, los niños nacen y este movimiento digitales es muy normal. La relación con la tecnología es clave a ser desarrollada desde edades tempranas para que no sea del solamente uso, ¿cierto? Que tiene que ver con el ser buen usuario, sino que sepamos usarla con fines de aprendizaje y fines pedagógicos detrás. Claro, sacarle provecho, porque no es solamente pasarle a lo mejor una tablet, un computador, un celular a un niño para que lo explore por sí mismo. Y ahí yo me imagino también, Libertad, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen los docentes para justamente potenciar las habilidades de los niños en materia digital? Justamente, tal como lo indicaba Catalina, los docentes tienen un tremendo desafío entre sus manos. Quienes también trabajamos y estamos implicados en el mundo educativo, tenemos la gran misión de apoyar, ¿verdad?, la apropiación tecnológica. Muchos de los docentes se involucraron mayormente en el uso de tecnologías activamente, dada la situación de pandemia. Sin embargo, no es algo que lo que debiésemos retroceder, sino precisamente ir formando y apostar a que cada vez haya mayor implicación, mayor apropiación por parte de los docentes, de manera de que las tecnologías enriquezcan justamente sus prácticas pedagógicas que tienen que ser efectivas. Los docentes, claro, probablemente no van a estar altamente motivados para decir, si les dices como vamos a usar esta o esta aplicación, pero sí, en el fondo, si está al servicio de una estrategia pedagógica efectiva, como el trabajo colaborativo, la retroalimentación constante, la evaluación formativa. En el fondo es también la misión de hablar en el lenguaje docente y mostrar muy claramente cómo esto potencia sus prácticas y a la vez no es un trabajo adicional, como muchas veces también se percibe. Y al contrario, muchas veces las herramientas tecnológicas lo que hacen es alivianar la carga, por ejemplo, administrativa de un profesor. Entonces lo tiene que terminar viendo como un aliado, pero para eso hay que hacer un trabajo. Y desde ese sentido, Andrea, te quería preguntar también por este estudio que recientemente publicaste, donde se exploró la posibilidad que existen en la actualidad para incorporar a las formaciones estas habilidades al interior también de programas de formación inicial docente, bueno, y que imparte la educación escolar. ¿Cuáles son los principales resultados de ese estudio? Sí, solo para contextualizar un poco, en nuestra fundación estamos en 2 años y medio adentro de un proyecto de 5 años de formación de docentes para implementar y acompañarlos efectivamente
la implementación efectiva de enseñanza de ciencia de la computación en el aula. ¿Y cómo lo ven, perdona? ¿Lo ven como un aliado a la docente, tecnología? El docente de la tecnología. Yo te diría, y si me retrotraigo un poco el estudio que estamos viendo, el docente hoy día está en una situación bien particular porque hemos venido saliendo de la pandemia, donde todos reconocen que la pandemia forzó a los docentes a hacer innovaciones, los empujó a hacer innovaciones que quizás se hubieran demorado décadas en hacer. Y en ese sentido se han logrado, muchos actores reconocen eso, se lo vimos en el estudio, reconocen que han habido avances bien impresionantes, a costa de otros retrocesos obviamente de la pandemia, pero los docentes, si uno les pregunta, igual han salido como un poco lesionados, digamos, un poco chamuscados del tema, fatigados, ¿no? Lo que ellos muchos refieren como una fatiga pandémica. Entonces, el trabajo con docentes es bien interesante porque los docentes, hay pocos docentes que realmente podrían decirte que ellos no creen que esto sea un tema relevante. Pero el principal temor que tienen es cómo hacerlo. Y cómo hacerlo bien. Muchas veces los docentes manifiestan temor a sentirse avergonzados frente a los niños que ellos, interesantemente, creen que saben más que ellos y no siempre están así. Qué interesante, porque claro, hay una presión social, pero además también laboral, de estar muy al tanto de las herramientas digitales. Y como lo veíamos, bueno, muchos profesores tuvieron que prácticamente aprender, no solamente a usar las herramientas para comunicarse con los niños, sino que a ser muy creativos para aplicar también los planes de estudio, lo que fue muy difícil. O sea, los profesores terminaron fundidos, eso lo sabemos todos. Pero siguiendo con la pregunta, bueno, y también pasando contigo, Mauricio, bueno, preguntarte también cómo están formando las facultades de educación justamente a los profesores, a los docentes desde esta perspectiva. Sí, mira, yo creo que es súper importante para poder alcanzar los propósitos de aprendizaje por una parte y por otra para poder entregar las competencias a los profesores, ¿cierto? Es mirar un poco cómo el ecosistema que está formando en la formación inicial. Y primero es importante decir que son cerca de 50.000 personas que se están formando hoy en día para estudiar alguna de las pedagogías, en cerca de 55 universidades que dictan estas carreras, en más de 500 y tantos programas, de los cuales el 80%, cita el estudio, ¿cierto?, están acreditados. Pero un dato más relevante aún es que se proyecta un déficit docente de más de 26.000 profesores al 2025, es decir, a la vuelta de la esquina, en un año más, estamos proyectando 26.000 profesores menos en el sistema. ¿Y eso por qué, perdona? ¿Por qué hay un déficit? ¿Sí? Porque cada vez están entrando menos personas a estudiar pedagogía, aceptando el último año, que después podemos evaluar eso, pero están estudiando cada vez menos y por otro lado hay una alta deserción del sistema una vez que tú egresas y entras. Pero creo que dado este punto es aún más importante decir que son más de 3.600 profesores de educación tecnológica que nos van a faltar al 2025. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de cómo formamos a los docentes específicamente en innovación tecnológica y ya el déficit nos dice que eso no es una tarea fácil. Entonces lo que tenemos que hacer es formar docentes de todas las disciplinas, no solamente pensando en un profesor especialista en educación tecnológica, sino también como la educadora de párvulo, el pedagogo básico, el de lenguaje, el de matemática, usan las herramientas tecnológicas no como un fin, sino como un medio para alcanzar lo que tú decías, aprendizaje significativo y aprendizaje profundo, que eso es lo que tenemos que cuestionarnos nosotros en esta temática. En el fondo es como enseñarles un lenguaje, para que todos hablemos el mismo lenguaje, independiente de la materia que tenga que enseñar el profesor. ¿Y cómo se hace eso? También libertad, porque es complejo enseñarles a profesores que están acostumbrados a lo mejor a un sistema de educación, con un sistema muchas veces muy unilateral, ¿no? Y que la tecnología viene a revolucionarlo todo. ¿Cómo se hace? Tal como tú lo indicabas, Cristina, nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de participar en un programa para los países de la Alianza del Pacífico, Chile, México, Colombia, ¿no es cierto?, y Perú. Y bueno, la verdad es que la realidad era muy similar en la región. Había una preocupación desde los docentes porque había un desafío muy grande después de la pandemia de cómo extraemos y continuamos con estos aprendizajes, con no retroceder respecto de lo que pudimos avanzar. Y a nosotros nos toca, desde Fundación Chile, del área de aprendizaje para el futuro, un poco la otra parte, que es como docentes que ya están en el aula, cómo adquieren estas competencias y estas capacidades y los sigues motivando, pero también impulsando, desafiando y sin agobiar, que también ese es otro desafío bastante alto. Nosotros lo hemos realizado a partir de lo que ellos mismos nos han indicado. Este estudio, que respondieron más de 62.000 docentes de la región, de los países de la Alianza del Pacífico, nos indicó en qué estaban interesados los docentes implementar y aplicar la tecnología. Finalmente son ellos y ellas
quienes mejor saben al servicio de qué objetivos también lo quieren utilizar, ¿verdad? A partir de eso, detectamos entonces que una brecha muy grande tenía que ver con las prácticas pedagógicas efectivas, que era un poco lo que les comentaba anteriormente, es decir, potenciar aquellas cosas que están comprobadas por estudio, que efectivamente ayudan como estrategias pedagógicas, pero a eso incorporar ciertas herramientas y en ese sentido ir pudiendo dictar cursos, ¿no es cierto?, que fueran en función de ese objetivo. Así lo hicimos. Pero también temáticas como ciudadanía digital, ¿verdad? Que también cuando se lo planteas a los docentes desde otro enfoque y que tiene que ver con la inclusión educativa digital, les planteas también que no solo es un desafío que las y los docentes están realizando para enriquecer sus clases, sino también fundamentalmente porque el no hacerlo, el no formarse y a su vez trabajar con niños y niñas en estas competencias va a hacer que finalmente ellos queden desactualizados y no puedan participar de forma equitativa, ¿no es cierto?, en el país que tenemos actualmente y en el futuro. Bueno, y perjudicándose ellos mismos, pero además perjudicando a los niños. Exacto. O sea, hay un doble perjuicio. Quisiera volver, con Andreas de la Fundación CODE, con este estudio que ustedes realizaron. Bueno, ¿cuál es el perjuicio que puede significar no preparar docentes en estas materias, en estas áreas? Tener de aquí a un par de años docentes que no tengan estas habilidades que son tan necesarias en el mundo de hoy y en el mundo del futuro, ¿para qué decir? Bueno, como dicen todos mis colegas acá, el escenario cambia bastante rápido y ahora último ha cambiado brutalmente rápido. Yo creo que el año pasado todavía estábamos discutiendo si deberíamos incorporar esto o incorporar ciencia de la computación en el currículum nacional, pero solo en matemática, en física, en ciencias. Pero hoy en día, después, digamos, ChatGPT, donde vemos una máquina que puede interactuar contigo casi como una persona, estamos viendo lo que siempre se había conversado, cómo hacemos una integración transversal de la formación de habilidades digitales, digamos, o docentes que puedan manejarlo en todas las disciplinas, como decía mi colega. En este estudio nosotros sondeamos 420 carreras de pedagogía, logramos respuestas de 100. Y es bien interesante algunas cosas, y la primera gran barrera que me pareció interesante destacar era que hoy día podríamos distinguir la diferencia entre TIC, Tecnología, Información y Comunicación, que es lo que durante los últimos 20 años se ha desarrollado como política en Chile y en toda la región, y Ciencia de la Computación, que es todo esto nuevo que tiene que ver con programación, con pensamiento computacional, desarrollo de videojuegos y una serie de herramientas tecnológicas que permitan a ti expresarte y aplicarlo a un montón de áreas de desarrollo del conocimiento. La primera cosa interesante que nos pareció es que hoy en día todavía cuando entrevistas a docentes, incluso a nivel académico, la diferencia entre TIC y Ciencia de la Computación no la entienden. Para ellos les habla Ciencia de la Computación y es todo TIC. PowerPoint, Internet, ¿cierto? Word. Y hoy en día estamos en un escenario donde eso ya estamos kilómetros lejos de eso. Entonces, hace un tiempo atrás decíamos que venía la ola que llegó. Digamos, y creemos que el tema es importante y la pregunta es cómo acelerar la expansión y la formación de docentes. Y ahí, según nuestro estudio, vimos que si miramos otros países, el actor principal acá son las universidades. Al menos en todo el mundo las universidades son el actor principal, que en Chile tiene barreras bien particulares que enfrenta para poder implementar estos cambios, que son bastante complejos de llevar en términos pedagógicos y curriculares. Y ahí probablemente cae cajón, la responsabilidad, claro, puede ser de las universidades, pero también del Estado. Y ahí ustedes, ¿cómo lo están viendo en la Fundación respecto de la responsabilidad también digital de nuestras autoridades? A lo mejor de los planes que se hacen del propio Ministerio de Educación, como Estado finalmente. Exactamente. También acabamos de lanzar un estudio, El futuro de la educación en Chile, lo lanzamos hace poquito, y aquí vemos que efectivamente el rol del Estado es clave en impulsar una política digital para Chile, pero básicamente responde justamente al contexto, y el contexto es que tiene que ver con la personalización del aprendizaje y que los estudiantes, niñas y niños, sean protagonistas de su aprendizaje. Y en esto la tecnología facilita una experiencia de aprendizaje significativa que pone al niño como sujeto activo de su aprendizaje. Y eso es clave para los desafíos como de la sociedad actual. La mayoría de los países desarrollados tienen estrategias de personalización del aprendizaje donde es el niño, la niña, quien decide los contenidos y el cómo aprende. Y nosotros estamos lejos de que eso ocurra en nuestras salas de clase, porque hoy los niños son receptores de contenido. Es la comunicación unilateral que decía yo de la educación que probablemente a todos nos tocó en sala, a nosotros, de la nuestra sala generación. De clase en la cual nosotros aprendimos y que también están aprendiendo nuestros hijos lamentablemente. Entonces el rol del docente es clave para potenciar el juego con herramientas tecnológicas, herramientas que hoy día vivimos todos. ¿Y eso qué nos permite? Que también nos da la experiencia internacional, desarrollar estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida.
Y eso es súper importante, porque hoy día no basta con la enseñanza que recibimos en los establecimientos educacionales, sino que tenemos que estar aprendiendo y desaprendiendo, que la tecnología nos da una herramienta genial en eso, durante todo el ciclo de nuestra vida. Y esos dos elementos, personalización del aprendizaje y aprendizaje a lo largo de la vida, son claves. ¿Y qué hace la tecnología? Intenciona y acelera que eso ocurra. No, y el desaprender, qué importante, porque claro, pensábamos de repente que se hacía de una manera las cosas y al otro día entendemos que se puede hacer mejor y para eso hay que desaprender la anterior, y la resiliencia se convierte en una herramienta fundamental en el proceso de educación. Ahora, desde las universidades, Mauricio, ahí desde la Facultad de Educación de la UDD, ¿qué se está haciendo para preparar a los docentes también en estas competencias? Entendiendo que sí, hay una responsabilidad por parte del Estado, pero también una responsabilidad de las universidades, cómo se hacen cargo y a lo mejor probablemente muchas veces sin sentir tanto el apoyo o la dirección desde el Estado. Mira, desde la Facultad de Educación, un gran desafío que tenemos que enfrentar es que efectivamente la tecnología avanza muy rápido, por lo tanto los currículos de nuestras carreras tienen que avanzar lo más rápido posible en el área tecnológica. Eso significa estar mirándonos constantemente nuestras mallas curriculares, nuestros procesos de aprendizaje para ir actualizando esto. A propósito de lo que comentábamos recién de la inteligencia artificial, nosotros en febrero volvimos de vacaciones en la Facultad de Educación, nos juntamos un equipo y dijimos esto llegó para quedarse. ¿Nos subimos rápido al carro o dejamos que esto pase? Y el equipo de la Facultad de Educación decidió con mucha fuerza entrar rápidamente en este tema y empezamos a trabajar de hecho, nuestro seminario de apertura del año académico este año en marzo fue sobre inteligencia artificial y educación, cuando nadie estaba hablando de esto en el sistema chileno. O sea, todavía no hablábamos del chat GPT, todavía estábamos recién hablando de todavía esto. Los creadores de la inteligencia artificial advertían de los riesgos de ella. Exactamente, nosotros entramos rápidamente, ya hemos capacitado a más de 500 profesores en ejercicios sobre inteligencia artificial, estamos preparando a nuestros estudiantes, ¿cierto? Porque entendemos que la educación tecnológica tiene que ser integrada de forma transversal en el currículum, y eso significa en todas las asignaturas o las asignaturas que así lo permitan, pero también en las metodologías que nosotros aplicamos en el proceso de enseñanza. Solo como un ejemplo, hace una semana atrás fui a una clase de realidad virtual donde nuestras alumnas de párvulo estaban simulando un espacio de aprendizaje al aire libre. Y yo entré y quedé realmente fascinado porque la universidad tiene esta tecnología, ese otro desafío que ya vamos a pasar, pero tiene la tecnología al servicio. Las estudiantes estaban ahí muy motivadas, creando un espacio de aprendizaje con juego al aire libre para párvulos con realidad virtual. Y eso ya es una forma de alfabetizarlas digitalmente con una tecnología que va más allá del PowerPoint y el Word, sino que estamos mirando ya la realidad extendida o la realidad virtual. Y eso ya lo estamos haciendo hace bastantes años en la Universidad del Desarrollo, en la formación de nuestros profesores. Pero otro desafío que también tiene la Facultad de Educación es cómo disponemos de estas herramientas tecnológicas que no son de bajo costo. Y sobre todo las universidades privadas, ¿cierto? Que nos autofinanciamos, que no tenemos aportes del Estado para este tipo de inversiones, digamos, tenemos un gran desafío en cómo conseguir y acceder a estas tecnologías para poder formar a los profesores del futuro. La realidad inmersiva es una oportunidad gigantesca de educación, no solamente para los futuros docentes, sino que también, bueno, para los profesionales de carreras que están, no sé, hoy día la minería, me contaban la otra vez, de estudiantes que ingresan a realidad virtual para ir, por ejemplo, a una faena minera y ver cómo, no sé, hacer explosiones focalizadas. Bueno, es realmente una locura. Me permite agregar una última cosa que a propósito de esta relación Estado y universidades, otro gran problema que tenemos en las facultades de educación es que estamos, bueno, no es un problema, sino que es un desafío, digamos. Planteémoslo así. Un desafío es que estamos muy regulados por las acreditaciones, y las acreditaciones que buscan la calidad, y entendemos que es parte de un sistema de mejoramiento continuo, sí nos restringen la posibilidad de innovar. Entonces muchas veces queremos hacer grandes innovaciones dentro de las mallas curriculares y nos vemos un poco restringidos en nuestra libertad porque tenemos que cumplir con la normativa nacional. Entonces también tenemos que conversar ahí con el Estado, ¿cierto?, respecto de este tipo de cosas. Y por último también decir que el Estado tiene que incorporar a los profesores como un actor relevante en esta discusión. Yo leí la política a propósito de inteligencia artificial que se hizo hace el 2019, creo, que la hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se nombra en 2 líneas a los docentes. Todo lo demás está orientado a las carreras de la ciencia, de la tecnología, pero a los docentes se nombra 1 o 2 veces, ¿cierto?, que el Estado va a incentivar cierta competencia en la formación docente. Entonces, sin los profesores es muy difícil que podamos avanzar en esta materia. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Libertad, y también te quería preguntar, bueno,
No sé, ¿qué programas, proyectos están ustedes implementando ahí en la Fundación Chile para justamente formar a los docentes en esta materia? ¿Y qué resultados están obteniendo? Sí, mira, al respecto también de lo que comentaba Mauricio, quería comentar que es central y dentro de las buenas prácticas a nivel, en distintos países, ¿no es cierto? Lo que nos señalan los estudios es que es importante hacernos cargo al menos de 3 categorías, ¿no es cierto? O 3 niveles de formación docente. Obviamente, tanto en quienes se están formando como docentes, como también en quienes están en ejercicio. Algunos que tienen una necesidad que es una formación inicial y que tiene que ver con las competencias digitales de base y que aun cuando estemos a años luz, como decía Andrea, de esa necesidad o de ese desafío y realidad, digamos, aún tenemos personas que todavía no logran esas competencias y docentes en el sistema que no las logran y necesitamos también apalancar ese cambio, ese motor. Y por otro lado, aquellos docentes que en realidad van a ver enriquecidas sus prácticas pedagógicas y están hoy día atentos, ¿no es cierto?, a todo lo que se les pueda ofrecer respecto de qué aplicaciones, de qué manera, qué herramientas, qué estrategias, ¿no es cierto?, a partir de la tecnología les ofrece el poder potenciar sus estrategias didácticas, metodológicas y pedagógicas. Eso también, porque en realidad, y ahí yo creo que después de la pandemia se ubica una gran cantidad de docentes, favorablemente. Y hay otra cantidad de docentes que están a un nivel mucho más avanzado y que tiene que ver también con lo que tú comentabas, Mauricio, y que en realidad están en una posición ya de innovar, ¿no? De crear contenido nuevo y de utilizar y llevar a sus estudiantes a otro nivel. Exactamente. Entonces, hay que hacerse cargo nacionalmente de ello y nosotros, bueno, estamos trabajando permanentemente con el Ministerio de Educación también a partir de la creación siempre de cursos formativos gratuitos que permitan a docentes de todo Chile poder desarrollar tanto conocimientos como habilidades y competencias para el uso de recursos tecnológicos básicos, así como también intermedios, y hoy día estamos dando un pasito hacia el avanzado, en tanto a través del proyecto Humania. Estamos primero recogiendo y familiarizando a todos los docentes del sistema, quienes voluntariamente quieren también expresar un poco, bueno, cuáles son sus temores, pero también mostrarles cuáles son las ventajas que hay en el uso también de la tecnología, porque como en todos los ámbitos también de desarrollo profesional, muchas veces nos puntualizamos harto, ¿no es cierto?, en el rol docente, pero en todos los ámbitos hay temores que son legítimos y que hay que recoger y hay que trabajar con ellos para que ellos también se sientan invitados, motivados, convocados a utilizar estas herramientas. Qué importante eso, porque en el fondo el ideal es que los docentes no sientan en la tecnología y en estas herramientas una amenaza. Sino que sientan que es un aliado, pero para eso hay que hacer un tránsito largo, porque además hay docentes que vienen saliendo con nuevas herramientas de las universidades, de las facultades de educación, pero hay otros que llevan ejerciendo mucho tiempo y que ven en la tecnología probablemente un riesgo también para el ejercicio de su profesión. Entonces, es cómo convencerlos de que aquí hay una tremenda oportunidad. Y ahí, sí, dale. ¿Puedo puntualizar en algo? Hay una estrategia que también nosotros hemos utilizado con el CPIP, del Ministerio de Educación, y que tiene que ver con una estrategia bien potente y que yo creo que en varios establecimientos de nuestro país funcionó muy bien en la pandemia y que tiene que ver con las estrategias de formación entre pares. En general, los docentes, lejos de a veces sentirse mucho más cercanos o convocados por alguien que sea un experto a lo mejor en inteligencia artificial o alguien como súper destacado, ¿no es cierto?, en un ámbito, con quienes les es mucho más connatural trabajar, formarse y además compartir espacios, tiene que ver justamente con sus pares, con aquellos que tú puedes en el fondo capacitar, ¿no es cierto?, empoderar en estos 3 distintos niveles y formar también comunidades de aprendizaje, no solamente en un colegio, sino también entre distintos colegios de un territorio, por ejemplo. Esas son estrategias que se pueden utilizar. Y eso, a ver, nos da el pase para preguntarle a Andrés también, bueno, cómo se están preparando los docentes. ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo se está haciendo, por ejemplo, en el resto del mundo, en este sentido, en las nuevas tecnologías? Lo que podríamos decir ahí, cuando estuvimos explorando cómo se organizan, yo creo que quería tomar un poco la pelota por allá, es el rol del Estado central. La primera cosa, y nos sale mucho en los docentes, dicen, una de las cosas que nos facilitaría es que el Estado definiera que esto es obligatorio hacerlo. Que ahora se va a revisar de nuevo el currículum nacional, lo celebramos, que eso sería un buen primer paso. Y el segundo punto de esto es que el Estado habilita también. Nosotros extrañaríamos, ponte tú, que sería interesante que ANIT diera becas, por ejemplo, a docentes que se especialicen en ciencia y tecnología afuera, sobre todo pensando en nutrir a las universidades, porque universidades hay en todas las regiones y al final hay que generar enseñanza en ciencia de la computación, ojalá en todas las regiones, en todos los lugares, porque lo que pensamos hoy en día es que ciencia de la computación es como la matemática.
están presentes en toda la vida que vamos a tener que aprender a entender cómo funcionan los algoritmos, así como quizás no programes después, por ahí, al igual que tú aprendiste a sumar 1 más 1 y después usas calculadora, tienes que aprender a pensar, a entender cómo funcionan los algoritmos de las máquinas y después los ocuparás de modo de favorecer ese entendimiento mínimo, es lo que plantearíamos acá. Y el Estado ahí tiene como este rol central de poder habilitar, de poner la normativa. Por el otro lado, ojalá promover la formación. Lo que más nos hablaban desde las universidades es que a ellos les interesa el tema. 98-99% cree que es absolutamente central. Eso era el año pasado, ahora es el 105%. Pero nos dicen, no tengo la capacidad, no tengo suficiente equipo para hacerlo. Era más probable verlo en universidades que tienen staff grande donde pueden absorber esta nueva capacidad, y la otra es que no sienten que no saben cómo poder hacerlo, no saben a dónde mirar. Y si tú les preguntas, ¿tú conoces iniciativas concretas que hacen esto, que te pueden hacerte imaginar cómo hacerlo? Y dicen, no conozco, quizás una con suerte. Entonces ahí hay un desafío de comunicacional también, de mostrar que esto es posible, esto se hace así. En otros países se harán de alguna manera, acá de otra, digamos, pero mostrar que podemos hacerlo en la práctica en el país, y no solo en ciertos lugares, sino que también pensar en una política más equitativa y igualitaria en el país. Qué importante que sea equitativo. Mauricio, ustedes ahí en la Facultad de Educación de la UDD, bueno, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué competencias están entregando también? ¿Ya han entendido, no sé, que está dentro de sus especialidades, por ejemplo, el optar por el inglés, que es fundamental? O sea, si hablamos de herramientas, ya el inglés parece ser una fundamental para cualquier docente. ¿Cómo pueden vincular estas especialidades también con las habilidades digitales de los futuros docentes? Sí, mira, yo creo que importante también decir, un poco para tomar el tema anterior y te contesto a continuación, sí, es que nosotros tenemos, como les decía al principio, un déficit de profesores importante. Muy importante. Por eso, repitamos la cifra porque a mí me parece que es relevante. Más de 26.000 profesores menos vamos a tener de aquí al 2025. De los cuales más de 3.600 son profesores de educación tecnológica. Entonces, dicho eso, nosotros hemos hablado del profesor que formamos inicialmente y del que ya está en ejercicio. Pero dentro de los que están en ejercicio hay un número importante que no tienen título de pedagogo, es decir, están ejerciendo con una habilitación especial. Entonces, también tenemos que preguntarnos, como facultades de educación, cómo habilitamos a aquellas profesionales no pedagogos que están en la sala de clase, ¿cierto? Y ahí tenemos que buscar distintas estrategias con el Estado, ¿cierto? Para poder entonces buscar alguna alternativa. Y por ejemplo, para dejarlo aquí en la mesa, la beca vocación de profesor, que es una beca que entrega el Estado para fomentar las pedagogías, no permite becar estudios que sean en formatos online o a distancia. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo del profesor que está en Putre, ¿cierto? En Magallanes, donde tienen menos oferta, ¿cierto? Que no puede trasladarse a las grandes ciudades para proseguir estudios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo fomentamos con una beca que no le permite acceder? Lo deja fuera. Lo deja fuera. Entonces, eso es lo que también tenemos que nosotros acá, los que estamos en este tema, tratar de promover, ¿cierto? Para sacar adelante y lograr que los profesores en ejercicio, los futuros profesores, los que tienen que habilitarse, entonces adquieran competencia en el ámbito pedagógico, pero específicamente en la educación digital. Ahora, dicho eso también, otra cosa que no hemos tocado, tú algo dijiste, pero que es importante profundizar en el aprendizaje práctico. Nosotros en la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo partimos con práctica a partir del segundo semestre. Nuestras alumnas empiezan a interactuar en distintas experiencias de aprendizaje en el aula, en distintos establecimientos del país. Y ahí lo importante es que también se vinculen con la tecnología, pierdan el miedo, porque una cosa que también hablábamos es la resistencia, ¿cierto? El miedo o la amenaza que puede significar una tecnología que yo no conozco. O sea, olvídense ustedes lo que hemos vivido nosotros cuando hemos ido a hablar de inteligencia artificial a profesores en ejercicio, la resistencia que hemos encontrado algunos profesores que nos han increpado de que estamos hablando de una nueva tecnología que va a dejar a que el niño deje de pensar o pierda creatividad. Entonces, ¿cómo les decimos que tecnologías como esta, al contrario, son tecnologías que nos permiten fomentar aprendizajes profundos, ¿cierto? Motivar la creatividad, y todo va a depender de qué, va a depender de un buen monitor o tutor del aprendizaje, que en este caso es el profesor. Si eso es lo que pasa, que además le están diciendo que el profesor va a desaparecer con estas nuevas tecnologías, al contrario. Dicen que los periodistas también van a desaparecer con la inteligencia artificial. En el caso de los profesores, pues solo va a terminar acá. En el caso de los profesores, el profesor que va a desaparecer es el profesor que debió haber desaparecido hace 20 años atrás y que sigue haciendo clase con un PowerPoint dictando la materia. Ese profesor ya está out hace mucho tiempo. Ahora la inteligencia artificial lo que viene a decir ya no más.
Entonces, el profesor que no va a desaparecer es aquel que incorpora todas estas herramientas que estamos hablando al servicio del aprendizaje. Bueno, actualizarse, subirse al carro y ver en la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, un aliado y aprender a usarlas, no que en el fondo sea solamente una forma de copiar, que es lo que dijeron del chat GPT, que en el fondo lo único que te iba a permitir era saltarte la reflexión y copiar las materias. Mira, solo para contarte un ejemplo, nosotros tenemos una profesora, Montserrat Cubillo, de la Facultad de Educación, que está haciendo una investigación con las alumnas de párvulo usando ChatGPT. Y lo que está haciendo es que el chat está funcionando como un tutor de la estudiante. Entonces, la alumna genera una pregunta para motivar la comprensión lectora y después le pide al chat con distintos prompts que nosotros le vamos dando, el chat le va corrigiendo la pregunta. Entonces, el chat le funciona como un tutor instantáneo del aprendizaje. El alumno recibe automáticamente una retroalimentación de lo que está haciendo. Sí, es el tema, hay que saber usarlo y conducir el buen uso. Bueno, Catalina, a ver, ustedes lanzaron hace algunas semanas, ya lo decía también, un informe donde se da a conocer una hoja de ruta para Chile en relación a la innovación, tecnologías y las habilidades del siglo XXI. Bueno, ¿qué puede contribuir justamente a esa formación? ¿Qué detectaron en ese estudio justamente para apuntalar lo que hemos estado hablando aquí? Es muy interesante, algo dijo Libertad también, para que un profesor pueda innovar en su sala de clases se necesitan distintos elementos. O sea, no es llegar y decir, quiero innovar, quiero integrar tecnología. Para que eso ocurra hay una serie de factores. Y en este modelo, nosotros planteamos un modelo de innovación con tecnología en el cual tiene 4 subdimensiones: infraestructura, acceso, adopción e innovación. Cómo hacemos propio todo ese ciclo de innovación es cómo se llega finalmente a un modelo que es exitoso de innovación e integración de tecnología en el aula, garantizando tecnología, equipamiento, internet, pero también formación docente, que es clave, aprendizaje a lo largo de la vida, nuevas estrategias pedagógicas y luego ya que un profesor pueda integrar en su práctica docente la innovación propiamente tal desde una perspectiva del estudiante en el centro como protagonista de su aprendizaje. Y eso es clave. Quería dar un ejemplo también porque hemos hablado mucho como de técnicas y nos pasó durante la pandemia que en conjunto con el Ministerio de Educación hicimos un proyecto, el Robotic Fest, en lo cual invitamos a profesores y estudiantes de todo Chile a concursar en una ruta de robótica. Los robots generalmente tienen que hacer rutas y esa es la competencia. El segundo lugar nacional lo ganó una profesora de Ovalle, que es profesora de historia. Mira. Nada que ver. Nada que ver, uno diría. Uno puede decir matemáticas, ciencia, profesora de historia. Y esta profesora, cuando le fuimos a entregar su premio, me dice, no sé por qué yo gané. No tengo idea de programar, no sé de robótica. Es que no es necesario programar y no hay que saber de robótica. No, exactamente. Yo le dije, yo sí sé. Tú hiciste que los estudiantes hicieran las preguntas correctas, buscaran las respuestas correctas y guiaras ese proceso pedagógico. Por eso el profesor y profesoras no pueden desaparecer, porque van a ser los gatillantes de este proceso de preguntas, de reflexión, respuestas, reflexión, desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad, de la búsqueda de resolución de problemas. Entonces, realmente, esa es la mirada, ¿cierto? Es desafiarnos a integrar tecnología. No es necesario saberlas, los niños la van a aprender, pero es necesario guiar ese proceso. Es lo mismo con la inteligencia artificial. Está ahí, es una herramienta, hay que conocerla, no hay que cerrarle las puertas. Al cerrarle las puertas lo único que hacemos es hacer un mal uso. Total. Entonces, conozcámosla. Nosotros también estamos hoy día con un curso de inteligencia artificial. Están participando hoy día 50 docentes de distintas partes de Chile. Y llama la atención que profesores de artes plásticas hoy día están con mucho interés en la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque saben que el mundo cambió, que el mundo sigue cambiando, va a cambiar, que la tecnología tiene un rol de acelerar las nuevas formas de aprender y enseñar en esta sociedad y es clave conocer las tecnologías y no cerrarle las puertas. Qué Entonces, tremendo. Es tremendo, pero no, muy es un bonito. tremendo desafío, pero yo me quedé también con algo que tú dijiste, que tiene que ver, bueno, con nosotros hablamos de la herramienta, la tecnología, pero también el dotar a nuestros estudiantes y dotar a nuestras escuelas
del aparataje, Eso de la es clave. tecnología, Claro. de las Eso es máquinas, clave. ¿no? La implementación, eso es fundamental. Y para eso se necesita... Porque si no, seguimos acrecentando una brecha que ya todos Totalmente. conocemos. Y para eso es clave que el Estado funcione articuladamente también, ¿cierto? Entre el Centro de Innovación actual, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía, se necesita un apalancaje importante que haga y que garantice el acceso, ¿cierto?, a las tecnologías. Andreas, y de todo lo que hemos estado hablando, bueno, ya hemos dicho que el Estado tiene que tener un rol preponderante, pero ¿qué más se puede hacer para justamente apalancar, apuntalar, acelerar, ayudar a los profesores a mezclarse de mejor manera y a perderle el miedo también a las tecnologías y que puedan aprenderles y adquirirlas de mejor manera? Me voy a referir a la universidad ya. Ah, ya, vamos. Me gusta Sí. esto porque tú, Sí, vamos. sí, yo creo que... Me quizá- muevo por acá. Sí, quizás respecto a los profesores, la única reflexión que haría, porque tenemos tanta intervención sobre los profesores, pero los profesores no trabajan en el vacío, trabajan en el contexto de una institución escolar. Exacto. Y el cuerpo directivo o el sostenedor tiene que hacerle sentido lo que los docentes hacen. Ahí es donde generalmente se producen quiebres de sostenibilidad si uno solo está trabajando en el docente y no involucra al resto de la comunidad. Déjame hablar bien corto sobre la universidad. Sobre la universidad, yo creo que hay un bonito desafío. Y pensando en que las universidades tienen que ser el actor predominante, si uno mira a otros países, la universidad es el actor que certifica competencia en el área. Afuera, los docentes, hay especialidades en el área, hay docentes especialistas en esto, y los programas de formación son de aproximadamente 400 a 500 horas solo para especializarse en esta línea. No tenemos muchos de esos programas acá, yo creo que hay una primera tema, pero si puedo recoger una queja transversal de la universidad, les interesa, tienen el interés, no saben cómo hacerlo, en dos frentes. El primer frente es no tener en su planta docente gente que pudiera liderar una introducción de estas materias dentro, que haga sentido dentro de su proyecto educativo. Y la segunda es, ojalá alguien que les pueda ayudar a hacer ese proceso. Entonces, lo que nosotros vimos es que las universidades que hoy en día sí incorporan más, estos son universidades más grandes, acreditadas, normalmente universidades complejas en el sentido que hacen investigación, que tienen alto nivel de profesores con doctorado, o sea, mayor profesión, entonces y tienen alta capacidad, tienen las universidades con mayor planta, tienen más capacidad de hacer esto. Yo trabajé en una universidad muy pequeña, digamos, una escuela pequeña, la cantidad de cosas que tú tienes que hacer son muchas, entonces hay temas de capacidad. ¿El Estado qué podría hacer? Podría generar una beca específica para entusiasmar o para formar académicos hoy en día que trabajan en distintas áreas para aprender competencias tecnológicas y ver cómo incorporar en su escuela. Podría apoyar algún tipo de asesoría para que las universidades puedan hacer las transformaciones curriculares, porque esas son un parto, ¿cierto? Esos son siempre, Pero poner ese es un como objetivo. el principal factor, sí. Probablemente poner una hoja de ruta, quizás, Es una hoja de ruta. ponerse una meta, Sí, porque ya al ponerse una meta de libertad, yo me imagino que todos automáticamente transitan hacia allá, ¿o no? Por supuesto. Y además que, claro, hablamos de la responsabilidad de distintos actores, pero sin duda, y bueno, como decimos en Fundación Chile, al menos se requiere de una colaboración radical respecto de poner al servicio nuestras herramientas, nuestros saberes, nuestras competencias y capacidades también. Obviamente también el sector privado no puede estar ausente de este desafío, que es un desafío país, porque fíjate también, Cristina, la importancia de lo que tenemos entre manos y que tiene que ver con permitir a las y los, bueno, ya son niños y niñas, pero que finalmente van a ser personas, ciudadanos, que necesitan desarrollar proyectos de vida. Y entonces lo que tenemos que promover son estas trayectorias, ¿no es cierto?, que son formativas, continuas y que además después van a ser laborales. Entonces, todo esto tiene relación con también poder apoyar, aportar en una transición que hoy día tiene que ver con una transformación, ¿no es cierto?, socioecológica más justa. Sí. Necesitamos también promover esas competencias, pero sin duda, y tal como lo decían aquí mis colegas, ¿verdad?, es tremendamente relevante que desde todos los sectores se establezcan aportes, una mesa probablemente, para armar una hoja de ruta que nos permita entonces tomar decisiones estratégicas a corto, mediano y largo plazo. Claramente las transformaciones no pueden ser inmediatas, pero sí podemos avanzar en función también de todo lo que se ha comentado en esta mesa. Bueno, nos quedan, pero un par de ¿Puedo agregar minutos, solo un par de minutos, a ver, vamos. Una que se me quedó en el tintero. Yo creo que la otra cosa que sería muy importante que está en competencia del Estado es aumentar o brindar fondos de investigación aplicada a las escuelas de pedagogía, porque el área de enseñanza tecnológica a nivel mundial es un área en desarrollo. Hay mucha gente que se está haciendo más preguntas que respuestas. Necesitamos más Y va a efectos. seguir así. Sí, claro. Sí, pero necesitamos más efectos de Sí. demostración, porque las escuelas son distintas, hay tantas piezas en juego que necesitamos como más
más estudio sistemático de qué funciona, quién, en dónde y para quién y con qué fin. Permíteme darle la palabra a Catalina para las palabras al cierre, porque ya nos queda, como dije, muy poquitos segundos. Bueno, ya. invito a todas y todos a descargar el estudio del futuro de la educación. Está muy fácil, futurodelaeducación.cl, porque hay una hoja de ruta, como bien decía Libertad, a corto, mediano y largo plazo. Estoy súper de acuerdo en que la colaboración radical es clave, y esta hoja de ruta también fue fruto de la colaboración entre más de 224 actores de distintas regiones del país, del mundo público, privado, sociedad civil, academia, y que creo que realmente ahí hay pistas importantes para desarrollar este modelo de innovación en educación de cara. Se llama la educación del futuro, pero es la educación presente. Del presente, del hoy, del ahora y probablemente de ayer también, que nos quedamos un poquito atrasados. Mauricio, palabras al cierre, como se dice. Sí, solo decir que efectivamente universidades más robustas, más complejas, con mejor acreditación, como la Universidad del Desarrollo, podemos, ¿cierto?, avanzar más rápidamente hacia entregar mejores competencias, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades digitales. Por lo tanto, tenemos que promover la autonomía y la libertad de este tipo de universidades, y ojalá todas puedan tener la misma capacidad de poder innovar sistemáticamente. Y ese es un desafío del Estado, de crear políticas que incentiven la calidad, pero que no afecten la libertad, ¿cierto?, o la capacidad para innovar curricularmente. Mauricio Bravo, bueno, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Agradecerle también a Libertad Manso, coordinadora de formación continua de la Fundación Chile. Me muevo al otro extremo de la mesa. Andreas Hein, líder en estudio de la Fundación Codea, muchas gracias. Y Catalina Araya, directora de Fundación País Digital. Muchas gracias a los cuatro por haber estado en este capítulo de Conecta Educar. Muy amable, muy interesante la conversación, y bueno, el espacio siempre abierto para que volvamos a dialogar sobre lo mismo. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes también por escucharnos. Gracias.